Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, es uno de los nombres más reconocidos y temidos del crimen organizado contemporáneo. Nació el 4 de abril de 1957 en La Tuna, una pequeña comunidad del municipio de Badiraguato, en el estado de Sinaloa, México. Su origen campesino, marcado por la pobreza y la falta de oportunidades, contrasta radicalmente con la figura en la que se convirtió, líder del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas, violentas y expansivas de las últimas décadas. Los relatos sobre su infancia lo pintan como un joven que trabajaba en la tierra con su familia, vendiendo naranjas, chiles o lo que pudieran cultivar. La pobreza fue el motor que lo empujó hacia la economía ilícita. En su juventud entró en contacto con el contrabando de marihuana y amapola, drogas que desde hace décadas se cultivaban en la sierra de Sinaloa. Su verdadero salto al narcotráfico ocurrió en los años 70 y 80, cuando se convirtió en operador de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino, quien encabezaba el Cártel de Guadalajara. Guzmán fue ascendiendo en la estructura, primero como encargado de logística, rutas de transporte, construcción de túneles, sobornos y mecanismos de corrupción. Allí adquirió el apodo de El Chapo, por su baja estatura 1,64 metros aproximadamente. Tras la captura de Félix Gallardo en 1989, el Cártel de Guadalajara se fragmentó en varias organizaciones, y Guzmán Loera se quedó con una parte clave, la base en Sinaloa. Así nació el Cártel de Sinaloa, que bajo su liderazgo consolidó alianzas, expandió su influencia y tejió una red internacional. El Chapo se volvió experto en rutas, diseñó y perfeccionó el uso de túneles bajo la frontera entre México y Estados Unidos, además de utilizar aviones, barcos y hasta trenes cargueros para mover cocaína, marihuana, metanfetaminas y heroína hacia el mercado estadounidense. En los años 90 y 2000, su poder creció de forma exponencial. Se le llegó a conocer como el rey de las drogas, no solo por la capacidad de producción y tráfico, sino también por su habilidad para corromper a funcionarios, policías y políticos a todos los niveles. El Cártel de Sinaloa se convirtió en una red global con presencia en más de 50 países, y su fortuna personal lo llevó incluso a aparecer en la lista de multimillonarios de Forbes en 2009, con un estimado de $1.000 millones. El Chapo pasó de ser un capo a convertirse en mito por sus fugas de prisión. La primera ocurrió en 2001, cuando se escapó del penal de Puente Grande, en Jalisco, oculto en un carrito de lavandería. Permaneció prófugo más de una década, consolidando su poder. En 2014 fue recapturado en Mazatlán, Sinaloa, en un operativo de la Marina Mexicana. Sin embargo, apenas un año después, en 2015, protagonizó una de las fugas más espectaculares de la historia. Escapó del penal del Altiplano a través de un túnel de más de 1,5 kilómetros, equipado con ventilación y motocicleta sobre rieles. La escena reforzó su leyenda como el intocable. Finalmente, en 2016, fue capturado nuevamente en Los Mochis, Sinaloa, en un operativo que combinó inteligencia militar y colaboración con Estados Unidos. En 2017 fue extraditado a Nueva York, donde enfrentó un juicio histórico. El proceso, conocido como el juicio del siglo, expuso al mundo las entrañas del narcotráfico, corrupción a gran escala, violencia extrema, alianzas internacionales y un emporio que funcionaba casi como una multinacional. En 2019 fue declarado culpable de 10 cargos, incluyendo tráfico de drogas, lavado de dinero y crimen organizado. Fue condenado a cadena perpetua más 30 años, y actualmente cumple su sentencia en la prisión de máxima seguridad de ADX Florence, en Colorado, conocida como la Alcatraz de las Rocosas. Joaquín Guzmán Loera es, a la vez, un personaje temido y mitificado. Para algunos sectores en Sinaloa, fue visto como un benefactor que ayudaba a comunidades olvidadas por el Estado. Para otros, representa la crudeza de un sistema corrupto donde la violencia, el dinero y la impunidad se convirtieron en moneda de cambio. Su historia refleja la complejidad del narcotráfico en México, un fenómeno que no puede explicarse solo desde la figura de un hombre, sino desde las redes políticas, sociales y económicas que lo hicieron posible. Hoy, el Chapo vive aislado casi totalmente, sin posibilidad de fuga, mientras su organización, el Cártel de Sinaloa, sigue operando bajo otros liderazgos, incluidos sus hijos, conocidos como los Chapitos. Su nombre, sin embargo, permanece inscrito en la historia criminal de México y del mundo, como símbolo de la era más sangrienta y mediática del narcotráfico. La madrugada en que lo capturaron por última vez, en enero de 2016,
la ciudad de Los Mochis parecía un tablero de ajedrez militar. Helicópteros sobrevolaban el cielo, los marinos irrumpían en las casas y las sirenas dibujaban un eco metálico en las calles desiertas. Joaquín Guzmán Loera, el hombre más buscado del mundo, estaba escondido en una vivienda común, no muy distinta a las que se alinean en colonias de clase media. Cuando intentó escapar por los drenajes, como un fantasma que se escurre entre caños y túneles, fue interceptado. Su captura no fue solo un operativo, fue un espectáculo global. Las cámaras de televisión transmitieron en vivo cada detalle, mientras en México y Estados Unidos se celebraba como si se hubiese atrapado al villano de una película. Pero el Chapo no era ficción. Detrás del mito del hombre pequeño que se burlaba de los gobiernos, existía un sistema criminal que le permitió construir un imperio. Su astucia no se limitaba a escapar de prisiones, residía en la capacidad de corromper estructuras enteras. Policías federales, gobernadores, alcaldes, custodios penitenciarios, incluso militares. Todos, en algún momento, fueron señalados de haber recibido favores, sobornos o instrucciones del capo. Guzmán era consciente de que el poder no se sostiene únicamente con armas, sino con dinero y lealtades compradas. El hombre y la leyenda. En Sinaloa, en las rancherías donde creció, algunos aún lo recuerdan como el patrón generoso. Se cuenta que regalaba medicinas, financiaba fiestas patronales y ayudaba a familias que no tenían que comer. Historias que recuerdan, inevitablemente, a los relatos de los viejos bandoleros de la sierra o a figuras como Robin Hood. Esa faceta, sin embargo, choca con otra más brutal. La del líder que ordenaba ejecuciones masivas, que desataba guerras contra cárteles rivales y que convirtió a ciudades enteras en campos de batalla. El cártel de Sinaloa, bajo su mando, fue responsable de miles de muertes en México, y de toneladas de droga cruzando la frontera norte. Cada kilo de cocaína que llegaba a Los Ángeles o Chicago llevaba, de alguna forma, la huella de su organización. El proceso judicial en Nueva York, en 2019, descorrió el telón y mostró lo que muchos sospechaban. El cártel funcionaba como una empresa transnacional. Testigos protegidos hablaron de envíos de cocaína en submarinos, de jets privados cargados de droga, de túneles con sistemas eléctricos sofisticados. También relataron las cenas fastuosas de Guzmán, los fusiles de oro, las fiestas interminables. Lo que más sorprendió fue la crudeza de las confesiones: sobornos a presidentes, pagos millonarios a generales, órdenes de asesinato ejecutadas con frialdad quirúrgica. Ante el jurado, el Chapo escuchaba serio, con la mirada fija, como si supiera que todo lo que había construido se desmoronaba frente a sus ojos. Hoy, en la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado, Guzmán vive en una celda que no supera los 2 por 3 metros. Sin contacto con el exterior, sin visitas frecuentes, sin acceso a televisión ni a llamadas regulares. Su rutina es la de un hombre que alguna vez fue todopoderoso y ahora se enfrenta a la monotonía de la soledad. Los reportes dicen que apenas tiene derecho a 1 hora de sol al día, en un espacio enrejado que parece más jaula que patio. La ironía es brutal. Quien controló rutas globales, quien movió millones de dólares y quien doblegó gobiernos, ahora cuenta los pasos en un pasillo angosto, donde su mundo se reduce al silencio de los muros. Aunque Guzmán está preso, su sombra sigue viva. El cártel de Sinaloa no desapareció con su condena. Al contrario, se reconfiguró. Sus hijos, los llamados Chapitos, disputan el control junto a Ismael El Mayo Zambada, viejo socio de su padre. Hoy esa organización continúa siendo una de las más influyentes, y su marca la violencia, la corrupción y el tráfico de drogas sigue vigente. El nombre de Joaquín Guzmán Loera ya está inscrito en la historia contemporánea de México. No solo como capo, sino como símbolo de un país donde las instituciones han sido vulnerables frente al poder del crimen organizado. Su vida y caída son la radiografía de un problema estructural, la mezcla explosiva de pobreza, corrupción y demanda internacional de drogas. En el fondo, Joaquín Guzmán Loera nunca dejó de ser el muchacho de Badiraguato. De baja estatura, tímido en el trato directo, pero calculador en los negocios. Sus conocidos dicen que era de risa fácil, amante de la música de banda y de los corridos que contaban su propia historia. También se sabe que era desconfiado hasta la paranoia. Cambiaba constantemente de teléfonos, se rodeaba de guardaespaldas y rara vez dormía en el mismo lugar 2 noches seguidas. En lo privado, fue un hombre de excesos. Se casó varias veces y tuvo numerosos hijos. Algunos de ellos, como Ovidio, Iván, Alfredo y Joaquín Guzmán López,
siguen siendo actores centrales del crimen organizado. En las fiestas, cuentan, disfrutaba el lujo, botellas de coñac importado, autos deportivos, mansiones escondidas entre la sierra. Y sin embargo, podía volver a su rancho natal, sentarse en una mesa sencilla y comer frijoles con tortillas hechas a mano. Esa dualidad es parte de lo que alimentó su leyenda: millonario y campesino, cruel y generoso, invisible y omnipresente. Uno de los aspectos más llamativos de su vida fue su relación con las mujeres. Se casó al menos 3 veces, siendo la más mediática la unión con Emma Coronel Aispuro, reina de belleza, casi 30 años menor que él, detenida en 2021 en Estados Unidos y condenada por participar en actividades ligadas al cártel. Guzmán fue descrito como un hombre posesivo, pero también vulnerable en lo sentimental. Se le atribuyen romances con actrices y jóvenes que él cortejaba con dinero y promesas. Esa faceta íntima salió a relucir en su último juicio, cuando mensajes interceptados mostraron su tono cariñoso y hasta infantil con Emma. El capo implacable era también un hombre que enviaba emoticonos y diminutivos a la mujer que amaba. Esa ternura privada contrasta con su reputación como jefe sanguinario. Los testimonios en Nueva York hablaron de ejecuciones ordenadas sin pestañear, de enemigos enterrados vivos, de venganzas despiadadas. Para Guzmán, el poder se medía no solo en dinero, sino en la capacidad de imponer miedo. Y en esa lógica, la violencia era una herramienta de negocio. Sin embargo, muchos en la sierra insisten en que nunca olvidó sus raíces. Ayudaba a la gente, daba trabajo, mandaba construir caminos, dicen en La Tuna. Allí, todavía se celebran fiestas patronales en su honor. En ese entorno, el Estado siempre fue un actor lejano, mientras el Chapo aparecía como una figura concreta, capaz de resolver problemas inmediatos. Hoy, en corridos, series de televisión y películas, el Chapo es retratado como un mito. El capo que burló a gobiernos, el fugitivo que escapó de cárceles imposibles, el hombre que convirtió a Sinaloa en un sinónimo global de narcotráfico. Pero detrás de la ficción hay un país real, con familias destrozadas, con comunidades que viven bajo el yugo de la violencia, con jóvenes que ven en el crimen organizado la única salida a la pobreza. Su vida, más que la historia de un individuo, es la historia de una herida nacional. Guzmán Loera fue síntoma y causa, protagonista y reflejo de un sistema donde el crimen y el poder político caminaron demasiado cerca. En su celda en Colorado, dicen que pasa los días escribiendo cartas, viendo pasar las horas sin más compañía que su sombra. Ya no hay túneles, ni corridos, ni fiestas. El hombre que una vez manejó un imperio global ahora solo puede asomarse, a través de una ventana enrejada, al cielo de las Rocosas. Es posible que allí, en ese encierro implacable, se pregunte en qué momento su historia dejó de ser la de un campesino que buscaba sobrevivir y se convirtió en la del narcotraficante más famoso del planeta. El poder de Guzmán no se mide únicamente en toneladas de droga o millones de dólares. También se mide en su capacidad para convertirse en ícono cultural. Su nombre, su apodo, su historia, fueron absorbidos por la música popular, las series de televisión y hasta la política internacional. Los narcocorridos lo inmortalizaron mucho antes de que los noticieros lo hicieran. Grupos norteños y de banda le dedicaron decenas de canciones que narraban sus fugas, su ingenio, su carácter indomable. En ellas, era el héroe de la sierra, el que se burla del gobierno, el que protege a su gente. Estos corridos se convirtieron en una forma de resistencia cultural, pero también en un vehículo de apología al crimen. El cine y la televisión también lo convirtieron en mito. La serie El Chapo, producida por Univision y Netflix, dramatizó su vida con tintes de epopeya. Antes de eso, la figura de Guzmán ya había inspirado personajes en Narcos y otras producciones. La realidad y la ficción se mezclaron al punto de que para millones de personas en el mundo, el capo no era tanto un criminal como un personaje de ficción al que seguían capítulo tras capítulo. A nivel internacional, el nombre del Chapo quedó vinculado al de México como un estigma. Para el mundo, Guzmán Loera no era solo un hombre, sino el rostro del narcotráfico global. Cada fuga suya era una afrenta al Estado mexicano y un espectáculo que evidenciaba la corrupción. Su captura final, en cambio, fue presentada como un triunfo diplomático, especialmente para Estados Unidos, que lo quería en sus tribunales. En el terreno político, su caso mostró las debilidades estructurales: cárceles vulnerables, funcionarios sobornados, gobiernos que preferían negociar con el crimen antes que combatirlo de frente.
El Chapo fue tanto un actor del narcotráfico como un espejo incómodo del sistema. Hoy, en la memoria colectiva, Guzmán encarna la contradicción. Para algunos, es símbolo de astucia, de alguien que salió de la nada y desafió a gobiernos. Para otros, es la personificación de la violencia, el miedo y la descomposición social. Para el Estado, es un recordatorio de lo que significa perder el control frente a un individuo y su red. Lo cierto es que el Chapo ya no controla nada. Su vida quedó atrapada entre barrotes, pero su mito sigue corriendo libre en canciones, series y conversaciones. La herencia en los chapitos. Mientras tanto, sus hijos Ovidio, Iván, Alfredo y Joaquín mantienen vivo el legado del cártel de Sinaloa. La captura de Ovidio en 2019 y nuevamente en 2023 mostró que la organización sigue siendo poderosa y capaz de doblegar al Estado, como ocurrió en el llamado Culiacanazo. Ellos representan la nueva generación del narcotráfico. Más jóvenes, más visibles en redes sociales, pero con el mismo linaje que convirtió a su padre en mito. Joaquín Guzmán Loera está destinado a morir en prisión, lejos de los corridos y las fiestas que lo glorificaron. Pero su historia seguirá siendo contada, reinterpretada y consumida. En ella se cruzan los grandes temas de México contemporáneo: pobreza, desigualdad, corrupción, violencia y cultura popular. El Chapo es ya un relato que trasciende al hombre. Es la metáfora de un país atrapado entre la tragedia y el mito, entre la necesidad de sobrevivir y la fascinación por los que se atreven a desafiar al poder. Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, no es solo la biografía de un hombre. Es la radiografía de un país que no supo o no quiso detener a tiempo el monstruo que él representaba. Su historia es la de un campesino pobre que se convirtió en multimillonario a costa de la sangre de miles, pero también es la del Estado mexicano debilitado, incapaz de cerrar las grietas por donde se filtran la corrupción y la violencia. Hoy, mientras el Chapo cumple cadena perpetua en el silencio de una celda de Colorado, el narcotráfico en México sigue vivo, más fragmentado, más brutal, más cercano que nunca a la vida cotidiana de millones de personas. Su captura no significó el fin de una era, sino la confirmación de que los capos mueren o se apagan, pero el sistema que los engendra permanece intacto. Quizá por eso, su mito perdura. Porque el Chapo no fue una anomalía, sino un producto. Un producto de la pobreza, de la falta de justicia, de la demanda insaciable de drogas en Estados Unidos, y de la corrupción que atraviesa fronteras. Y mientras esas condiciones sigan vigentes, habrá siempre otro Guzmán dispuesto a ocupar el lugar del que cayó. Al final, más allá de corridos, series y titulares, el Chapo quedará en la memoria como un recordatorio incómodo, no del poder de un hombre, sino de la fragilidad de las instituciones que lo dejaron crecer hasta convertirse en leyenda.